Ahí está. Ya, ahora sí creo, ¿no? Sí, doctora, ahora sí. Ya, listo chicos. Perdonen la demora. Simplemente ha habido un problema ahí con el enlace que no lo puede activar más que la anfitrión y la verdad que el doctor no me contestaba, así que mejor empezamos. Bueno, buenas noches con todos. Me avisas, Fátima, por favor, o quien esté en contacto con mi celular, por si acaso no se me escucha, se me deje de escuchar porque estoy con una red un poquito inestable. Así que cualquier cosa, por el WhatsApp, porfa, si es que deje de hablar. ¿Ya? No, no, no te A conviene. ver, perdón. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan y ven la página? Sí, sí, doctora, no se preocupe, Ya, sí escucha. ya, me avisan cualquier cosa, ¿ya? Porque la red es un poquito inestable, como les decía. Bueno, buenas noches con todos, chicos. El día de hoy ya estamos casi en la final del curso. Se vienen unas clases más y luego ya viene el segundo examen y el fin. Así que realmente hemos llegado a un punto en el que esperamos tanto Freddy, el doctor Serna y yo, que hayan podido aprovechar un poco los conceptos, un poco la resolución de casos clínicos. Y ahora vamos a conversar sobre las dos últimas teorías que básicamente siempre llegan incluso a ser anecdóticas porque esta clase es bastante interactiva para ustedes y definitivamente constituye uno de los temas más importantes para cualquier médico, ¿no? O para cualquier personal de salud. La reanimación cardiopulmonar básica es una clase que en lo particular me agrada mucho. Son conceptos que se han ido actualizando año a año y la verdad que incluso nosotros que trabajamos en área crítica tenemos que ir también reforzando cada cierto tiempo, ¿no? La recomendación siempre para ustedes es obviamente no quedarse con el conocimiento que se les va a brindar el día de hoy y que probablemente muchos de ustedes ya lo manejan o de pronto alguno de ustedes ha participado en algún proceso de reanimación cardiopulmonar básica, avanzada, sino también que independiente de la especialidad que vayan a llevar, ustedes van a ser internos, van a ser serumistas, van a ser médicos generales y probablemente sus primeros trabajos estén orientados pues al área de emergencia o al área de hospitalización, donde es fundamental para salvar una vida poder cumplir este protocolo tan sencillo, ¿ok? Entonces, sencillo me refiero porque cuando uno ya se aprende como tal los pasos a seguir, pues solo queda aplicarlos de la forma más óptima que se deba hacer. Y definitivamente puedes cambiar el destino de una persona en ese sentido, ¿no? Recuerden que esta situación que se viven con las paradas cardiorrespiratorias, muchas de ellas se viven en el ambiente extrahospitalario y muchas de ellas también las van a vivir en el intrahospitalario. Pero por eso les decía que es tan importante que nos capacitemos y nosotros mismos también tenemos una actualización a través de cursos, talleres de BLS, de ACLS, que son las siglas de Basic Life Support o Advanced Life Support, que lo dictan en diferentes universidades o entidades de salud y que te dan una certificación eh, avalada por la American Heart. Entonces, sí sería importante que lo tengan ustedes en cuenta para que de pronto también sea parte de su currículum y si alguno de ustedes llega a trabajar como tal en especialidades de área crítica o anestesiología, emergenciología, cuidados críticos, etcétera, esto les va a servir muchísimo para poder incluso postular a ciertos trabajos. Entonces, esta solamente es una introducción un poco de la experiencia que hemos vivido también en la era COVID, por eso mi presentación tiene esa denominación, porque la pandemia hizo que muchos de los protocolos de reanimación cardiopulmonar cambiaran.
o se actualizaran o se adaptaran pues a la realidad nueva que estábamos viviendo. Y probablemente hoy en día eso, porque lo he estado revisando yo también nuevamente para ver qué otras cosas les podía ofrecer, muy probablemente no lo encuentren como tal, ¿no? Pero sí es importante lo que les voy a mencionar. Entonces, tomemos esta clase muy deportivamente, pero sí fijando un poco los conceptos que voy a resaltar, porque definitivamente la práctica va a ser la más importante, ¿ya? Bueno, obviamente la bibliografía está orientada a lo que el American Heart nos puede destacar en una de sus guías. Las guías se actualizan cada 5 años aproximadamente. Y apaguen sus micrófonos, por favor. Y entonces, si bien es cierto, la guía como tal de pronto no se actualiza cada año, sí hay revisiones que lo hacen o que revisan algunos conceptos y eso precisamente se les explica, ¿no? Bueno, hay recomendaciones y solo vamos a hablar de la parte básica porque la parte avanzada de la reanimación lo va a explicar el doctor Serna en la siguiente clase. La parte básica definitivamente tiene pasos o tiene pautas muy determinadas, bien descritas, y muchas de ellas no han cambiado a lo largo de los últimos 5 años, ¿ok? Sin embargo, sí se debe hacer énfasis en algunos aspectos, ¿ok? Vamos a empezar primero por lo importante, digamos, y luego voy a resaltar los aspectos que de pronto cambiaron o de pronto se actualizaron, se modernizaron con respecto a la era COVID. Pero lo más importante es que ustedes, primero que nada, puedan identificar una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Es una situación obviamente brusca, es un evento, digamos, que se da de un momento a otro, de pronto puedes estar no solamente con tu paciente en el intrahospitalario, sino también puedes estar caminando por la calle, en el jockey, en el aeropuerto, en el mismo avión, y de pronto ves que una persona colapsa de forma inesperada y obviamente es una situación que si la sabemos manejar a tiempo, o sea, mediante un diagnóstico y aplicación de tratamiento rápido, podría ser parcialmente reversible, ¿no? Esto involucra obviamente la actividad cardíaca y también la actividad respiratoria. Hay eventos que de pronto solo están abocados a la actividad respiratoria y pues también pueden de forma consecuente afectar a la larga la parte cardíaca, ¿ya? Pero normalmente cuando nosotros hablamos de un colapso del paciente de forma brusca y que tiene ciertas características, pues hablamos de parada cardiorrespiratoria. Pero ¿cómo nos damos cuenta que hay una parada cardiorrespiratoria? Definitivamente uno tiene que valorar 3 aspectos en el paciente. Y eso debe ser en segundos, ¿ok? No nos debe tomar mucho tiempo. Nosotros vemos que un paciente colapsa a nuestro lado y debemos buscar la valoración del estado de conciencia. Pero no es una valoración de estado de conciencia sutil, es una valoración casi abrumadora para el paciente o la persona que ha colapsado. O sea, quiere decir que lo tengo que coger por los hombros y decirle, señor, señor, ¿se encuentra usted bien? Tratar de que reaccione, ¿ok? No puedo hacerlo en voz baja o en actitud sutil, tímida, porque lo que quiero es que reaccione, ¿ok? Lo he visto colapsar. Inmediatamente o de forma simultánea voy a ver si su tórax, si sus hemitórax amplexan, si se movilizan, si hay trabajo ventilatorio, ¿ok? Entonces uno debería ver que el tórax amplexe, ya sea simétrico o asimétricamente debería amplexar el tórax. Y obviamente también debería valorar el pulso carotidio, ¿ok? Entonces, esas 3 acciones deberían ser casi en simultáneo porque involucran pues 3 de nuestras habilidades, ¿no? O sea, valorar de alguna manera el estado de conciencia, usando una voz enérgica, mirando a la vez si el tórax se expande y circulatoriamente hay que buscar el pulso carotidio. Si la persona carece de estos 3 signos, ¿ok? La persona está en parada cardiorrespiratoria, ¿ok?
Es muy importante que sepan buscar el pulso. No se busca el pulso radial, braquial. En pacientes hospitalizados a veces, y si el cuello de pronto tiene un acceso muy limitado por panículo adiposo o por la misma anatomía del paciente, muchas veces buscamos el femoral, pero no siempre, digamos, no siempre es nuestra primera opción. Nuestra primera opción siempre va a ser la carótida, ¿ok? Eso es lo que nosotros deberíamos identificar en por lo menos 10 segundos, ¿ok? Y esa es una diapositiva que me gusta resaltar bastante porque de pronto también se convierte en pregunta de examen. Y no por un tema, no por un tema, digamos, de costumbre, sino que realmente es muy importante que ustedes, más allá de hacer un buen diagnóstico, sepan cuáles son las causas potencialmente reversibles de una parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque definitivamente durante un paro hay que priorizar la atención, pero a la vez nuestro cerebro va a ir pensando, va a ir, digamos, evidenciando algunas características clínicas, tratando de buscar la causa del paro. Y si es posible, revertir o manejar la causa del paro durante el paro, ¿ok? Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que mi paciente ha hecho parada cardiorrespiratoria porque tiene un neumotor a su atención, mientras yo hago la reanimación, pediré que alguien introduzca un catéter en segundo espacio intercostal, línea medio clavicular para resolver mi neumotórax a tensión. Si yo tengo un taponamiento cardíaco y el paciente hace paro, trataré de que mientras le hago reanimación cardiopulmonar, alguien pueda hacer una pericardiocentesis de emergencia. Si yo tengo un paciente que de pronto ha hecho parada por hipocalemia, por hipercalemia, y lo sé porque de pronto lo he evidenciado hace un ratito, yo sabía que estaba hipercalémico, hipocalémico, etcétera, trataré en ese momento también de corregir esa causa. Entonces les estoy dando algunos ejemplos y de todas maneras resalto que muchas veces, tal vez en la mayoría de veces, no te da todo el tiempo necesario para tú buscar o encontrar la causa y revertirla en ese momento, pero sí hay estas 10 causas que se pueden memorizar para que durante sus eventos, los eventos que ustedes vayan a vivir de parada cardiorrespiratoria, los busquen, o sea, porque son las principales causas que generan parada cardiorrespiratoria. Y obviamente buscándolas, al menos van descartando para poder resolver en ese momento lo que se esté presentando. Es muy importante, como les digo, ideal que ustedes encuentren la causa y reviertan la causa durante la parada cardiorrespiratoria. Muchas veces esto no va a ser posible. Muchas veces vamos a, de pronto, revertir el paro. De pronto hacemos un muy buen masaje cardíaco, compresiones torácicas de alta calidad, y el paciente pues recupera pulso, ¿ok? Sin embargo, durante el cuidado post parada cardíaca, es nuestro deber encontrar de todas maneras la causa, ¿ok? Entonces, esta diapositiva definitivamente es pregunta de examen, porque me interesa que de esta clase ustedes salgan con este concepto bien interiorizado. ¿Qué causas tenemos? Las causas se dividen en las H y en las T como para que nunca se olvide. En las H tenemos hipovolemia, tenemos hipoxia, tenemos hidrogeniones, o sea, acidosis o acidemia, hipercalemia e hipotermia. Y dentro de las T, las causas más importantes de parada cardiorrespiratoria es neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas o fármacos como drogas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. ¿Ok? Recuerden, esto es lo que uno tiene que buscar dentro de la dinámica de parada cardiorrespiratoria y si es posible, y si lo encuentras durante ese proceso, hay que revertirlo. Si no es posible encontrarla durante la parada, siempre hay que seguir buscando la causa en el cuidado post-paro. Ahora, lo interesante de esta guía de reanimación cardiopulmonar es que se compone o está basado en un sistema de atención, ¿ok? Y entonces este sistema de atención de pronto es uno
de los aspectos más importantes de un trabajo de parada cardiorrespiratoria y reanimación cardiopulmonar básica. Porque, como ustedes pueden ver en esta figura, te describe lo que uno debe hacer como eventos o como pasos principales durante este tipo de eventos. Lo primero que uno debe hacer apenas reconoce que hay una parada cardiorrespiratoria es pedir ayuda, ¿ok? Ustedes no pretendan tener éxito, no pretendan tener éxito en una reanimación cardiopulmonar sin haber pedido ayuda. Y esto de pedir ayuda puede ser que estés con alguien y le digas, oye, anda y búscate una ambulancia, anda y búscate un DEA, anda y llámate al 112, que es la línea de emergencia aquí en Lima, acá en Perú. Anda y llámate a la policía, llámate a los bomberos, llámate a la posta, no sé. Anda tienes un teléfono y también, ¿no? Llamas, pides por ayuda, pides por una ambulancia, pides por personal médico. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta, quienes de pronto nunca han hecho una reanimación cardiopulmonar, se van a dar cuenta durante la práctica que es una actividad que agota al personal, ¿no? No solamente de forma física, sino también mentalmente te agota. Entonces, obviamente es importante la ayuda, el apoyo, alguien que de pronto no solamente te ayude a alternar los masajes o las compresiones torácicas, sino también te pueda apoyar en vía aérea, o pueda traer un desfibrilador automático externo, o pueda pues traer al personal médico de ambulancia o de algún lugar, centro de salud, que tenga insumos como drogas que se van a explicar en reanimación avanzada para poder salvar la vida del paciente. ¿Ok? Ese es el primer paso. Y de pronto también es una de las preguntas que siempre suelo hacer porque me interesa que entiendan que ese es el primer paso. ¿Ok? Primer paso, pedir ayuda. Segundo paso, iniciar compresiones torácicas de alta calidad lo más pronto posible. Inicialmente, y como un dato anecdótico o historia de la medicina, inicialmente se pensaba que la mejor forma de atender una parada era iniciando el ABCDE, ¿no? O sea, vía aérea, breathing y luego circulatorio. Pues eso no. Eso para reanimación cardiopulmonar cambió hace muchísimos años y lo único que ha tenido evidencia de mejorar la supervivencia del paciente es una compresión torácica de alta calidad. Entonces, segundo paso, después de pedir ayuda, es iniciar compresiones torácicas de alta calidad. Las preguntas que muchos se pueden hacer es, pero doctor, de pronto no tengo oxígeno, no tengo cómo ventilo, no. Como les digo, pueden haber muchas dificultades, pero aquí lo más importante es que ustedes se van a convertir en el corazón del paciente a través de esas compresiones torácicas. Y entonces es sumamente importante que ustedes inicien esto lo más pronto posible. El tercer paso es una desfibrilación temprana. Usar un dispositivo de desfibrilación, puede ser un DEA, un desfibrilador automático externo, que digamos está en todos lados, en todos los lugares públicos, que también de pronto es interesante saber identificar dónde están, ¿no? En el aeropuerto hay muchos, en los centros comerciales también hay algunos, y en sus centros de salud, por ejemplo, donde vayan a estar trabajando, inicialmente en el internado, en sus hospitales, en el SERUM, en sus postas, o en sus centros de salud, en su comunidad, siempre es importante saber, apenas llegas, dónde puedes quedarte a dormir, segundo, dónde puedes comer, y tercero, dónde está tu desfibrilador automático externo, o tu desfibrilador en el hospital, digamos, en piso de hospitalización. ¿Por qué? Porque ante un paro, este es el tercer paso más importante. Detectar si existe realmente un ritmo que sea o que amerite desfibrilación. Porque de nada me va a servir, y por los que de pronto ya algunos en mi práctica lo hemos conversado, de nada me va a servir a mí hacer una compresión torácica de alta calidad si el paro ha sido ocasionado, por ejemplo, por un ritmo desfibrilable. Entonces tengo que desfibrilar. Denme un segundo, chicos. Un segundo. Me llama el doctor Serna. Un ratito. Doctor Serna, buenas noches. Bien, doctor.
Sí, doctora, estoy dictándole. Lo que pasa es que con su enlace no podía compartir mis diapositivas. Estoy dictándole en este momento. Le pedí a Fátima que me ayudara con el otro enlace. Le voy a decir que se lo pase igual. Porque solo puede activar el compartir en las diapositivas, me parece, quien genera el enlace. No, pero no se preocupen. Con Zoom sí, pero no se preocupe porque lo generamos rapidito. Acá los chicos están nerviosos. No, sí, yo lo estoy grabando y se los voy a pasar y a usted también, no hay problema. El mío. Sí, con el mío. Antes se podía. Sí. Sí, pues, pero no se preocupe. La última sí. ¿Se acuerda que le escribí una de esas clases? Pero no hubo problema porque al final se generó un nuevo Zoom con mi usuario y ya con eso lo he podido hacer. No hay problema. Yo estoy dictándolo desde las 8:35 ya. Sí, yo se lo paso a usted también. ¿Ya? Ya, doctor. Listo. Cuídese. Chao. Chao. Siguen ahí, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Siguen ahí? Sí, doctora. Ya. Alguien, por fin. Ya. Muy bien. Entonces les decía que el tercer paso es este uso de desfibrilador de forma temprana. Y les decía que era muy importante que ustedes identifiquen, porque muchas veces podemos estar dando la mejor compresión torácica, la de más alta calidad, pero si estamos ante un ritmo desfibrilable, obviamente mejora la supervivencia si yo revierto este ritmo, porque de nada me sirve hacer una compresión torácica a un corazón que está realmente aturdido, ¿ok? Entonces es importante que se haga la descarga para poder revertir este ritmo y que el corazón entre en un ritmo que pueda responder mejor al masaje cardíaco, a la descompresión torácica. Y el cuarto paso siempre se aboca al cuidado de post-resucitación, cuidados post-paro, que siempre se deben realizar en una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque es aquí donde nosotros vamos a valorar el daño orgánico que ha ocasionado, obviamente, esta parada cardiorrespiratoria y que hay que valorar sobre todo en el tiempo, ¿no? Hay que observar porque el cerebro sufre, los riñones sufren, recuerden que estos dos órganos son bastante sensibles a la disminución del gasto cardíaco, más que otros, y entonces el paciente puede tener una serie de complicaciones orgánicas que van a, obviamente, aumentar su mortalidad y deteriorar el pronóstico de su calidad de vida. Entonces es necesario darle los soportes necesarios post parada cardíaca para poder recuperarlo de la manera más eficiente y más fisiológica posible. ¿Ok? Eso es entonces la cadena de componentes de un sistema de atención en una parada cardiorrespiratoria, que es la base de nuestra reanimación cardiopulmonar básica. En estas cadenas de supervivencia que nos muestra la guía, ampliamos un poco estos conceptos que les he mencionado hace un rato, pero diferenciándonos en el intra y en el extrahospitalario. Cuando nosotros estamos en un ambiente intrahospitalario, evidentemente es más sencillo, porque bueno, de pronto tenemos al paciente monitoreado, son pacientes que están en sala de operaciones y que obviamente también están monitoreados, son pacientes que están en la UCI o un trauma shock, y de pronto no necesitas ver que el paciente colapse y valorar las tres características como si estuvieras en el extrahospitalario, porque simplemente ves el ritmo de parada cardíaca, ves la desaparición, si es que estuviese con un monitoreo arterial continuo, ves la desaparición de la presión arterial, dejas de detectar CO2, y estos son signos claros de parada cardiorrespiratoria.
Entonces, en el intrahospitalario hay un reconocimiento y prevención tempranos precisamente porque estás viendo al paciente, ¿no? Activas de la misma forma digamos, la alarma o la alerta de respuesta a la emergencia, o sea, pides ayuda. Y el tercer paso siempre va a ser reanimación de alta calidad con compresiones torácicas. Cuarto paso, el uso de desfibrilador. Quinto paso, cuidados post paro cardíaco. Y en este caso, siempre en ambos escenarios, tanto en el intra como el extrahospitalario, vamos también a involucrar la recuperación del paciente. Recuerden que en las cosas o este tipo de eventos no solamente se abocan a que, bueno, ya, qué bien que hice mi masaje cardíaco, lo hago genial, lo hago perfecto. De pronto algunos van a sentir que hay bastante satisfacción cuando un paciente recupera pulso, circulación espontánea, pero lo más importante al final no es solamente reanimar y recuperar pulso, ¿ok? Por eso hay ciertos criterios también que se van a aplicar a un trabajo de reanimación cardiopulmonar, sino finalmente el objetivo que tenemos nosotros como médicos o como reanimadores es devolverle la vida lo más cerca a su realidad posible de lo que era antes de la parada cardiorrespiratoria. Entonces tengan muy en cuenta eso. Incluso muchas veces durante esta etapa de recuperación hay pacientes que ameritan la compañía del familiar, la asesoría de un psicólogo, soporte nutricional. Entonces son especialidades afines a nuestro paciente que le van a ayudar a su recuperación y a la reinserción a la sociedad. Entonces, por favor, también no solamente hay que ser científicos, sino también ser humanos. Eso va a ser muy importante. Y en el extrahospitalario, de pronto no tenemos, obviamente, un monitoreo del paciente, es algo que va a pasar de forma abrupta y que vamos a reconocer, como les había comentado, viendo sensorio, viendo pulso carotidio y viendo amplexación, digamos, de los hemitórax en relación a ventilación del paciente. Y activaremos nuestro sistema de alerta de emergencia, o sea, vamos a pedir ayuda, iniciaremos las compresiones torácicas. En lo posible esperaremos, obviamente, que nos traigan un desfibrilador y el personal que llegue a nuestra ayuda se llevará al paciente a un lugar o a un centro donde le puedan dar soporte vital avanzado y puede entrar después a una unidad de cuidados intensivos y posterior recuperación. Estas cadenas de supervivencia son muy importantes. Ustedes las van a aplicar entonces cuando estén en su serum y de pronto tengan uno de estos eventos. Ya saben que siempre lo más importante es pedir ayuda e iniciar las compresiones torácicas y finalmente asegurarse que su paciente llegue a un centro donde pueda recibir los cuidados post-parada cardíaca. Muy bien. Es importante también entender que esta dinámica de reanimación no solamente está orientada al personal de salud. Idealmente, ¿no? En las sociedades europeas, americanas, esto también se enseña a la comunidad. Y entonces a ese tipo de reanimador que no es del ámbito de la salud, se le denomina reanimador leve. Ellos más bien usan el mismo algoritmo, pero incluso algunos ya están no solamente capacitados en su comunidad para capacitar a otros, sino también ellos lo primero que hacen es llamar a un sistema de alerta que incluso los puede orientar con el diagnóstico y que incluso les puede orientar con el tipo de reanimación que deben hacer, o sea, cuántas compresiones, cuántas ventilaciones, etc. Entonces, eso no solamente es propio de nuestro ámbito, cualquiera puede salvar una vida, porque esos pasos iniciales definitivamente determinan el pronóstico, no se olviden. Puedes llevarlo a la mejor UCI, pero si no iniciaste bien la reanimación con compresiones de alta calidad, pues la supervivencia se deteriora, ¿ok? Y obviamente estos reanimadores LEGO también se les capacita en el uso del desfibrilador automático externo, que también es sumamente importante de saber usar. Muy bien, el reanimador LEGO, que es el personal que no está trabajando en ámbito de salud, tiene también que reanimar o hacer compresiones de alta calidad en relación 30-2, o sea, 30 compresiones, 2 ventilaciones.
Pero ya lo que se aboca más a nuestra área, que es somos personal de salud, pues hay ciertas características que se deben cumplir de reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Y esto más que nada se refiere a la compresión torácica, ¿ok? Los reanimadores entonces, y esto es sumamente importante que ustedes lo recuerden, para la clase, para la vida, para lo que ustedes deseen, pero hay que recordarlo, deben realizar aproximadamente compresiones torácicas entre 100 a 120 por minuto, ¿ok? Quiere decir que si un ciclo de reanimación dura 2 minutos, yo haré entre 200 a 240 compresiones, ¿ok? Entonces ya más o menos se tienen que ir haciendo una idea de que este trabajo de reanimación cardiopulmonar básica, abocada básicamente en las compresiones torácicas, es bastante cansado. Por lo tanto, yo los invito a que si por A o B están ustedes en su internado o están rotando en algún hospital, ahora que están en los años de pregrado, o ya más adelante, cuando sean residentes, asistentes, etcétera, y vean una parada cardiorrespiratoria en un servicio, de pronto, o en algún paciente que esté junto a sus pacientes, de pronto, no sé, mi piso está compartido entre, digamos, ¿no? Como en el Revaleti, que el cuarto piso está compartido reumatología, dermatología, alergiología, entonces son servicios que comparten un ambiente en común. Supongamos que hay un paro con un paciente de reumatología, ¿no? Yo no puedo ser indiferente. Traten de no ser indiferentes. Traten de que si ven este tipo de evento, pónganse a disposición del equipo que lidera el evento, o sea, el manejo del evento, y de pronto pueden apoyar con las compresiones torácicas. Al paciente le conviene que el reanimador esté fresco, que esté activo, que no esté cansado, porque de eso va a depender la calidad del masaje. Entonces, si yo, por ejemplo, soy indiferente y digo, ay, no, pero ese no es mi paciente, ay, no, ese no es mi servicio termina aquí en esta línea, entonces estoy faltando un poco a lo que me he comprometido a hacer cuando terminé la carrera, ¿no? Que es ayudar a los pacientes que me necesiten. Entonces, el hecho de que ustedes se calcen guantes sin ser sus pacientes y estén esperando, digamos, el cambio con el reanimador principal, el que hace las compresiones torácicas, no se imaginan cuánta ayuda le van a proporcionar a este paciente, porque eventualmente se van a cansar. Y entonces, cuanto más gente haya para hacer compresiones de alta calidad, va a ser mejor. Ahora, no se olviden, la característica entonces en frecuencia es 100 a 120 por minuto, 200 a 240 en 2 minutos, que es un ciclo de reanimación. La profundidad mínima es aproximadamente 5 centímetros, cuando uno coloca las manos en el tercio inferior del esternón y lo proyecta para hacer la compresión hacia la silueta cardíaca. Y entonces la profundidad de mi compresión tiene que ser al menos de 5 centímetros. ¿Ok? Hay guías que te dicen no superior a 6, pero tú dices, pero bueno, ¿y cómo calculo eso? Para eso está la práctica, para poder entender cuál es la magnitud de esa profundidad. ¿Ok? ¿Y por qué no más profundo también? Porque si uno comprime muy profundo, puede llegar incluso a apoyarse en el paciente, y la idea no es apoyarte en el paciente, la idea es comprimir y descomprimir, ¿ok? Obviamente, esa es la tercera característica que les estoy mencionando, ¿no? O sea, la descompresión debe ser completa. Yo comprimo con mi maniobra y debo soltar, ¿ok? O sea, comprimir, descomprimir. Obviamente es importante que se reduzca al mínimo las pausas entre compresión y compresión. Ya ustedes se van a ir dando cuenta que si yo les pauto 2 minutos de compresiones torácicas, el espacio entre compresión y compresión es la mínima, ¿ok? Y obviamente cuando uno tiene de pronto un compañero, un asistente o son 2 reanimadores, la idea es hacer 30 compresiones y cada 30 compresiones van a dar 2 ventilaciones. Cada ventilación dura 1 segundo, ¿ok? Y entonces ustedes como reanimadores que hacen la compresión torácica tienen que estar sumamente atentos, porque no es que, ya bueno, que ventile y ya luego yo empiezo de nuevo, no, es
cuentan la compresión número 30, el colega o la persona que está en la vía aérea está atento a dar 1, 2 ventilaciones y ustedes automáticamente no dejan pasar ni un segundo y tienen que nuevamente empezar su ciclo de 30 compresiones. Entonces, es sencillo. Me refiero a los conceptos. Ustedes pueden asimilar estos conceptos. Cuando lo hagan en la práctica, van a entenderlo mucho mejor. Pero parece mentira, si uno no sabe esto, se convierte en una compresión torácica sin calidad y que obviamente no va a generar un bombeo adecuado o una perfusión adecuada de la sangre hacia los órganos y va a generar más daño orgánico, ¿ok? Hay un aspecto importante que también quiero resaltar en la reanimación cardiopulmonar básica, que es el entorno seguro, ¿ok? El entorno seguro tanto para el paciente como para el reanimador, ¿ok? La vez pasada tuve una charla con una residente mía que me comentaba que estuvo atendiendo un paro y que se sentía realmente abrumada porque parece que la reanimación de este paciente implicó, y como pueden implicar muchos de los paros que también yo he atendido, la salida de algunos fluidos, ¿no? El paciente puede vomitar, si está intubado puede salir sangre por el tubo, si es que no está intubado también empieza a salivar, etc. O sea, hay un montón de cosas. Si es que, por ejemplo, es un paciente que está operado, tiene una herida, una sutura, una cicatriz quirúrgica, etcétera, esa cicatriz puede empezar también eh, a aperturarse y salen algunas secreciones, etcétera. Y entonces ella se sentía abrumada porque no había podido calzarse guantes para reanimar y, digamos, efectivizar todas las cosas que tuvo que hacer durante el paro. No hubo una buena organización y entonces se sentía mal porque había tocado mucho de los fluidos de este paciente y pareciera que este paciente tenía pues hepatitis C, hepatitis B, y obviamente no solamente te puede pasar el contacto con fluidos, sino también de pronto pincharte con algún elemento que esté cerca, de pronto era un neumotórax, has querido descomprimir el neumotórax y te pinchaste con la aguja. Entonces, siempre busquen que cuando ustedes ejercen algo, un tratamiento o una reanimación, busquen también su seguridad. O sea, de nada me sirve que yo quiera ayudar a alguien en este tipo de evento y yo estar en un lugar inseguro, de pronto ocurre esto y se ve mucho en las películas, o sea, por algo las películas también lo resaltan o las series, etcétera. Y creo que es un buen aspecto a tomar en cuenta, que por ejemplo, no hay un accidente de tránsito, ya, viene el médico, héroe, saca al paciente, lo saca a la pista y le hace reanimación en la pista. ¿Qué pasa si pasa un carro y mata al médico? No, pues. Entonces uno tiene que tener conciencia de esto. O sea, yo también tengo que estar en un ambiente seguro. En un incendio, por ejemplo, no me voy a poner a reanimar, pues, a intubar ahí cerca de las llamas, ¿no? Tengo que apartar al paciente y obviamente yo también estar segura de que no me alcancen las llamas o que no me alcance, pues, la vía aérea, todo ese hollín, y yo termine con un cuadro de insuficiencia respiratoria también. Entonces, tienen ustedes que buscar siempre su seguridad, ¿ya? Para poder brindar un tratamiento de calidad. Entonces, pasos a seguir: primero, un ambiente seguro, también calzarse guantes, en lo posible. Obviamente si están en la calle no se van a calzar guantes, pero si están en un intrahospitalario traten de tener sus equipos a la mano. Y de pronto, si el primer reanimador no se calzó guantes, bueno, si viene más ayuda, sí, por eso les decía, ¿no? Si uno ve que alguien está reanimando, pues te calzas guantes rápidamente y vas y le dices, te ayudo. Y entonces va a ser bastante bueno para el reanimador que inició el trabajo que alguien le apoye de esa manera, ¿ya? Comprobar entonces el diagnóstico con los pasos que les he mencionado y pedimos ayuda e iniciamos las reanimaciones, o sea, las compresiones torácicas. En el caso de adultos, adolescentes, ya sea uno o dos reanimadores, la idea es dar 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y en el caso de los niños y lactantes, que de pronto no es tanto nuestro tema porque esto lo llevan en pediatría,
Cuando es un reanimador, se hacen 30 compresiones, 2 ventilaciones, y 2 o más reanimadores hacen 15-2, o sea, 15 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ok? Las características son bastante similares. Una frecuencia de 100 a 120 por minuto, aproximadamente harás 10 ventilaciones en un minuto. Las ventilaciones, digamos, son de duración de solamente 1 segundo, ¿ok? Muy bien, la compresión debe tener una profundidad de al menos 5 centímetros. Ya van a poder visualizar mejor dónde se colocan las manos, es el tercio inferior del esternón. Y obviamente no se apoyen en el paciente y traten de limitar el tiempo entre compresión y compresión, o el cambio de reanimador también. O sea, eso tiene que minimizarse lo más posible. Bueno, muchas veces, entonces, ese trabajo, como se habrán dado cuenta, es de equipo, ¿no? Obviamente cuando pediste ayuda y viene el equipo a apoyar. Si por ahora ustedes están solos y tienen una parada cardiorrespiratoria y lo único que tienen son sus manos para poder ayudar a este paciente, tendrán que hacer la reanimación y priorizar las compresiones torácicas hasta que llegue la ayuda. Muchas veces no vamos a poder dar ventilación, pero con la compresión torácica de alta calidad estaremos ayudando a optimizar la supervivencia y obviamente disminuir la mortalidad. Esto es un recordar del sistema de respuesta rápida a la emergencia. Obviamente esta guía, no solamente la americana, sino también la guía europea resalta las compresiones torácicas, ¿ya? Y obviamente el uso del DEA es fundamental, ¿no? Cuanto más rápido se usa el DEA, menor va a ser la mortalidad. Ahora, aquí está el cuadro, ¿ok? Este es el cuadro de características de compresiones de alta calidad, ¿ok? Entonces, esto ya lo hemos dicho, ya lo hemos conversado, pero más allá de eso me interesa mucho que vean esto, ¿no? Cambiar el compresor o el reanimador cada 2 minutos o antes si está cansado, ¿ok? Aquí nadie, chicos, los va a criticar si se cansan antes de los 2 minutos. Es lo ideal. Lo ideal es que yo complete un ciclo de compresiones torácicas de 2 minutos, ¿sí? Pero hay gente que no va a poder y no pasa nada. Prefiero gente honesta con uno mismo y con el paciente y que diga, ¿sabes qué? Pasó 1 minuto, pasaron 40 segundos y te diga, ¿sabes qué? No puedo más, cámbiame. Y no por eso el otro reanimador va a decir, oye, pero falta 1 minuto y medio, oye, ¿qué no puedes? No, eso jamás diga, jamás lo piensen tampoco, porque podemos venir de una guardia de 24 horas, una guardia de 12 horas, una guardia de 72 horas, van a haber colegas que van a trabajar muchísimo, van a haber colegas que de pronto vienen con problemas en casa, que han estado atendiendo a sus hijos, etcétera, etcétera, y que van a venir cansados, y justo tienen un paro en la guardia y pues son cosas que ocurren. Prefiero a alguien que sea honesto, que está cansado y me diga, ¿sabe qué, doctora? Yo solo aguanto 40 segundos. Ok, cambio de reanimador, cambio y vamos turnándonos. ¿Por qué? Porque de ese cansancio depende la mortalidad o / la supervivencia del paciente. Porque yo cansado, ¿qué voy a hacer? Una compresión torácica de alta calidad. Va a ser más difícil que yo me mantenga 2 minutos. Ya cuando alguien está cansado, o de pronto no tiene una buena resistencia, ¿no? Al ejercicio, etcétera, y está queriendo completar los 2 minutos de compresiones torácicas, prácticamente termina echado encima del paciente. Entonces, esa no es la idea. La idea es que ustedes sean honestos y están haciendo sus compresiones de alta calidad y de pronto pasa 1 minuto, porque alguien va a tener que estar tomando el tiempo, pasa 1 minuto y dices, ya me cansé, por favor, cámbiame. Y entonces ahí tiene que estar la otra persona para poder cambiar el reanimador. Eso es sumamente importante. Lo ideal es cambiar cada 2 minutos, pero hay escenarios no ideales. Entonces es mejor ser honesto y decir, ¿sabes qué, colega? Cámbiame, ya me cansé, a que ustedes continúen y den un masaje de baja calidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora entonces, eso era algo que quería que de todas maneras lo tengan en cuenta. Y bueno, obviamente esto de la reanimación cardiopulmonar, como les decía, lo maneja la sociedad americana, lo maneja la sociedad europea. La sociedad europea también resalta
muchos de los aspectos similares a los de la AJA, pero nos menciona algunos datos interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, usar un desfibrilador en los primeros 3 a 5 minutos de una persona que ha colapsado o de una parada identificada, produce tasas de supervivencia tan altas como 50-70%, porque recuerden, puedo yo estar reanimando con todo el entusiasmo, etcétera, y de pronto es un ritmo desfibrilable, y entonces lo que me conviene es desfibrilar al paciente, pero si yo no uso un DEA o un desfibrilador de mi coche de paro, pues jamás lo voy a averiguar, ¿ok? Y podría estar haciendo un trabajo en vano. Muy bien, es así como se debe colocar la mano en el tercio inferior del esternón. Una de las manos va a ser como de base o talón y la otra la abraza, ¿ok? Entonces, esa posición es sumamente importante para poder brindar digamos, la fuerza necesaria de nuestro peso hacia el paciente y hacer una compresión adecuada. Aproximadamente trasladamos con esa posición un 60% de nuestro peso corporal al paciente, por eso que la compresión es capaz de atravesar la dureza o la firmeza del esternón y llegar a comprimir digamos, la bomba cardíaca lo más posible, ¿no? Entonces es importante que ustedes tomen la posición correcta. La posición en una parada, en una reanimación cardiopulmonar es fundamental, no solamente para que confieran digamos, la fuerza necesaria en la compresión, sino también para que no se cansen tan rápido. ¿Ok? Yo acá les había, vamos a ver si se puede ver el video. Si ve que un adolescente o adulto sufre un colapso súbito, es importante actuar con rapidez. Ayudar a salvar una vida es más fácil de lo que piensa. Basta aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es hacer que alguien, usted u otra persona, llame al número de emergencias. Luego arrodíllese al lado de la víctima. Ponga el talón de una mano en el centro del pecho y la otra mano encima de la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante mantener una frecuencia de al menos 100 compresiones por minuto, que equivale aproximadamente a este ritmo. Esperemos que nunca tenga que aplicar la RCP usando solo las manos, pero si ve que un adolescente o un adulto sufre un colapso súbito, no dude en hacerlo. Recuerde, llame al número de emergencias y después comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Su rápida acción puede salvar una vida. Para obtener más información, visite international.heart.org. Muy bien, a ver. Bueno, necesitaba nada más mostrarle las imágenes de ese video bastante académico, la verdad, bastante interactivo, para que ustedes nada más me entiendan cuál es la posición de la mano. Ya en la práctica obviamente lo vamos a hacer con cada uno y se van a dar cuenta de qué tanto trabajo está implícito en esta maniobra, ¿ok? Ahora, lo demás sobre esta clase es un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido en la pandemia y qué cambió para reanimación cardiopulmonar, ¿no? Obviamente uno de los objetivos más importantes durante COVID-19, durante esta era de COVID-19, era mantener un entorno de seguridad para los reanimadores. Es más, como anécdota les diría que inicialmente a nivel mundial, cuando no sabíamos absolutamente nada de lo que nos iba a pasar a nosotros como humanos y luego como personal de salud que atendía a pacientes enfermos, era pues no atender paradas cardiorrespiratorias en un contexto de paciente con COVID-19, porque es más, no sabíamos si era seguro acercarse, teníamos todo el tiempo que estar con el mameluco, teníamos que estar súper forrados, digamos, aislando lo más que se podía nuestras vías respiratorias para no contagiarnos y salvaguardar nuestras vidas, porque sabíamos que si uno de nosotros se contagiaba, era perder un elemento que podía salvar muchas vidas. Entonces, realmente la situación era muy crítica, recuerdo yo en mi unidad, porque inicialmente si un paciente con COVID intubado te hacía paro, pues daba mucho miedo, porque casi no te podías ni acercar. Nosotros inicialmente incluso nos poníamos hasta 4 guantes para poder poner catéteres, poner líneas, porque no sabías realmente qué te iba a pasar y teníamos mucho miedo.
Pero llegó el momento en el que ya teníamos cierto acercamiento, obviamente con todas las medidas de seguridad, y que de pronto se evidenció un paro y lo reanimamos, ¿no? Y salvamos a ese paciente. Y entonces entendimos que guardando nosotros las medidas de seguridad, usando nuestro mameluco, usando nuestros guantes, nuestra mascarilla, nuestros lentes, etcétera, que casi todo el tiempo estábamos así de calzados con esa vestimenta, podíamos tranquilamente reanimar a los pacientes. Entonces, la era de COVID-19 ha sido muy dura para los que trabajamos en área crítica durante ese tiempo, pero nos enseñó muchas cosas. Primero, a que la seguridad de nosotros es muy importante. A eso me refería yo con entorno seguro. Y no solamente se los digo yo, sino en base a mi experiencia, sino también estaba protocolizado en guías españolas, por ejemplo, de unidad crítica, que es una de estas que yo les estoy presentando, de la SEMISIUC, que es la Sociedad de Medicina Intensiva Española, y que genera un documento a nivel nacional y luego se extiende en Europa de reanimación cardiopulmonar en contexto de COVID-19. ¿Qué te decía esta guía o qué resaltaba? Precisamente medidas de seguridad para el usuario que está reanimando, ¿no? Para el reanimador, o sea, higiene de manos era sumamente fundamental en estos 5 momentos, usar ropa de protección, guantes, protección respiratoria, protección ocular, protección facial. Pero sobre todo cambió un aspecto que de pronto estábamos sumamente acostumbrados a ver, que era la respiración boca a boca. Nadie iba a hacer respiración boca a boca sabiendo, por ejemplo, que tenías pacientes con COVID y que no sabíamos qué nos iba a pasar. Y esto muchas veces de pronto alguno de ustedes lo vio en alguna noticia, veían que los pacientes en las calles colapsaban y nadie se les acercaba, y eran pacientes que evidentemente habían hecho paradas respiratorias o paradas cardiorrespiratorias y que la gente no se les acercaba por miedo al contagio. Y entonces fue una de las cosas que cambió en este protocolo. No se da respiración boca a boca a los pacientes en parada cardiorrespiratoria. Y es algo que de pronto fue quedando, ¿no? La idea es tener un dispositivo que no implique que tu vía aérea se acerque a la vía aérea del paciente. Y no solamente en un contexto de COVID, sino que uno no sabe realmente qué puede tener este paciente y tranquilamente uno podría contagiarse de cualquier enfermedad infecto-contagiosa, obviamente, ¿no? Entonces, por eso la prioridad es la compresión torácica de alta calidad, ¿ok? Hasta que llegue la ayuda y te pueda dar el apoyo adecuado, con los instrumentos adecuados, de pronto un tubo de mayo, una máscara facial, un soporte ventilatorio como ambú, y entonces allí es donde de pronto será mucho más factible ventilar al paciente con mayor seguridad para ti y para el paciente, ¿ok? Muchos protocolos aún no se han actualizado a eso, y eso era algo que me llamaba mucho la atención, pero esto yo no lo he sacado de la nada, yo lo he sacado de una guía. Entonces, obviamente, ya pasada la pandemia, hay muchas guías que de pronto no se actualizaron o que no han resaltado este aspecto, pero a mí sí me parece importante por la seguridad de ustedes, ¿ok? Sobre todo en el intrahospitalario también, el que es el contexto donde a ustedes más les va a ocurrir de pronto esto. Es importante que por eso piden ayuda, para que les traigan no solo el DEA, el coche de paro, y en el coche de paro están los dispositivos de soporte ventilatorio y oxigenatorio que le pueden ayudar al paciente. ¿Ok? Entonces, seguridad del lugar de atención, o sea, su entorno, y incluso, ¿no? Algunos querían aislar un poco la vía aérea, pero ahora ya sabemos que es mejor usar, pues, los soportes ventilo-oxigenatorios que hemos conversado ya en clases anteriores. Pero no se olviden, siempre es bueno que ustedes se cuiden. Y esto es lo que resaltaba la guía. Hay que pedir ayuda, se inicia el RCP con las compresiones torácicas hasta que llegue alguien que te pueda apoyar y no se intercalan las respiraciones de rescate. No existe ya la respiración boca a boca necesaria, sino hasta que llegue la ayuda con dispositivos. Y eso es parte de un algoritmo, como les decía, ¿no? No es que yo me lo esté inventando, sino que está protocolizado. Y si ustedes encuentran guías que no lo están, pues son guías de pronto que no se llegaron a adaptar a este cambio sumamente importante en la era COVID.
Entonces, para casi terminar, la seguridad es primero, pedir ayuda es sumamente importante, iniciar las compresiones torácicas es fundamental para la supervivencia del paciente. Esto es también básicamente lo que les acabo de decir, y aquí resaltado, dice, ¿no? Dar 2 respiraciones de rescate con máscara ventilatoria, o sea, AMBU, no usar maniobra boca a boca, ¿ok? Entonces, eso es sumamente importante. Les decía, no lo digo yo, lo dicen los expertos que buscan la seguridad del personal de salud para que no se contamine, para que no tenga riesgos con el paciente. Tampoco se les ocurra meter la mano así de frente porque a veces también estamos ante eventos que no son necesariamente parada cardiorrespiratoria. A veces pueden ser pacientes que colapsan porque están con drogas, pacientes que están alcoholizados, etc. Entonces, obviamente la maniobra inicial es iniciar la compresión torácica, pero no se les ocurra pues darle boca a boca o meter la mano a ver qué pasa con su boca, a ver si la vía está obstruida, porque eso lo tiene que hacer ya el personal que tiene los equipos, ¿ok? Es lo ideal, porque ustedes pueden salir dañados en ese proceso. Entonces, lo más seguro que ustedes pueden hacer es iniciar las compresiones torácicas después de haber pedido ayuda. Y usar su desfibrilador cuando llegue. Ahora, hay también un evento o una circunstancia que muchos hemos vivido en el COVID y que ahora también seguimos viviendo porque la era COVID nos dejó muchas lecciones de manejo de pacientes con insuficiencia respiratoria, no solamente a través de nuevos dispositivos, cánula de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, o formas de uso de ventilación mecánica invasiva, sino también maniobras que de por sí, respondiendo a la fisiología del paciente, mejoraban su oxígeno, ventilación o la perfusión de acuerdo a la posición del cuerpo. Y entonces ustedes habrán escuchado en algún momento sobre posición prona, o lo que muchos conocemos como boca abajo. Obviamente, pacientes que tienen un compromiso extenso de las bases pulmonares o de los segmentos más posteriores se benefician mucho del prono. ¿Por qué? Porque liberas la presión al tú echarte boca abajo, liberas esa presión que hay a niveles posteriores y permites una mejor oxigenación e incluso moviliza secreciones. Y es una maniobra de rescate en los pacientes. Pero ¿qué pasa y por qué lo menciono? Porque no solamente se ve posición prona en pacientes que, digamos, están en insuficiencia respiratoria y yo lo aplico como manejo de rescate, como maniobra de rescate, sino también hay cirugías que ameritan que el paciente esté en prono. Entonces, en esta posición es sumamente difícil pensar que alguien podría hacer una parada cardiorrespiratoria, pero no es imposible. Hay personas que lo pueden hacer, porque el prono como tal, y ya es un tema obviamente mucho más extenso, genera cambios a nivel hemodinámico, a nivel circulatorio, no es tan inocuo. Y entonces ya hay reportes desde muchos años atrás, desde el 92, ni siquiera ustedes habían nacido, en el que se reporta parada cardiorrespiratoria en paciente en prono, en una sala neuroquirúrgica, y que le tuvieron que hacer reanimación cardiopulmonar. Entonces, el prono tiene sus pros y sus contras. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente en prono y hace parada cardiorrespiratoria, pero mi paciente está intubado, yo podría tranquilamente, pues, iniciar mis compresiones torácicas en prono, ¿ok? ¿Por qué? Porque si estoy sola, por ejemplo, si tengo solamente, si estoy con una persona nada más que me ayude, voltear a ese paciente con tubo, con catéteres, etcétera, es sumamente más peligroso que iniciar la maniobra en prono de reanimación cardiopulmonar, porque yo al voltear al paciente pesa bastante, puede incluso salirse el tubo, pueden salirse los catéteres, puedo perder, digamos, los elementos necesarios para yo salvarle la vida, lo empeoro, ¿ok? Entonces muchas veces, mientras se busca la mayor seguridad para el paciente, yo podría iniciar mi reanimación cardiopulmonar en posición prona, o sea, boca abajo, ¿ok? Normalmente hay 2 reanimadores, o deberían haber 2 reanimadores, uno que confiera una superficie firme por debajo del esternón,
y si no, tiene que ser en una superficie firme por la misma cama. Hay camas firmes, sobre todo en sala de operaciones, en la UCI, que son camas firmes. Y el segundo reanimador, pues empieza la maniobra de compresión a nivel, digamos, casi interescapular, ¿no? Digamos, el ángulo más bajo de los vértices escapulares, en coincidencia más o menos con de 7 a D10, ¿ok? Entonces, más o menos la maniobra se ve de esta forma, para que vean que hay una alternativa. Obviamente, yo debo monitorear la calidad de reanimación que le estoy dando al paciente e ir completando, porque ya pedí ayuda al personal para que me ayude a voltear al paciente de la forma más segura, pero mientras ya inicié las compresiones. Entonces, ¿también puedo usar un desfibrilador en posición prona? Sí. Y también uso de referencia, digamos, mis líneas de vértice escapular o las paravertebrales, ¿no? También pueden ser puntos de referencia importantes. Y entonces, como pueden ver en la figura, yo podría colocar mis palas de desfibrilación y tratar de descargar ritmos desfibrilables. Pero entonces es algo anecdótico que yo les decía, porque de pronto ustedes van a hacer especialidad quirúrgica, o de pronto van a ser críticos, emergenciólogos, o van a tener pacientes en hospitalización en posición prona, y obviamente supinar al paciente para reanimarlo a veces toma más del tiempo necesario. Entonces yo podría iniciar mi reanimación en posición prona mientras tengo al equipo necesario para supinar al paciente. ¿Ok? Recuerden que iniciar la maniobra o la compresión torácica en posición prona es bastante similar a lo que les pido cuando les digo que si identifican una parada cardiorrespiratoria, apenas puedan, inicien la reanimación con compresiones torácicas de alta calidad. ¿Cuándo supinar? ¿No? ¿Cuándo es el momento? Cuando obviamente estás viendo que de pronto en un sistema monitoreado, claro, digamos, las compresiones no están siendo efectivas, a veces la limitación son pacientes muy obesos, y esto se puede evaluar mediante el monitoreo continuo de la presión arterial. Generalmente son pacientes que si están en sala o están en UCI, pues tienen este dispositivo y que de alguna manera permiten valorar la calidad de mi circulación sanguínea. Si yo hago una buena compresión torácica, mi presión arterial diastólica va a subir por encima de 25 milímetros de mercurio. Si yo no hago una buena compresión torácica, pues esto es muy deficiente, ¿no? Otra de las situaciones en las que yo supinaría al paciente sería que yo tenga problemas con la vía aérea. Ejemplo, ¿no? Si yo quiero intubarlo, tengo que supinarlo. Si yo de pronto me doy cuenta que el paciente, más bien, de pronto, ¿no? Puede suceder, está pronado y se le ha salido el tubo y por eso ha hecho parada, tengo que supinarlo, porque tengo que colocar bien el tubo, no darle asistencia. Y bueno, si no se logra una rápida recuperación en minutos, 3 a 5 minutos, yo veo que mi masaje no está siendo efectivo, lo tengo que voltear lo más rápido que pueda. Siempre guardando la seguridad de ustedes y la del paciente. Y entonces esto es básicamente lo que nosotros vivimos en la era COVID y que creo que nos ha dejado grandes lecciones para aplicar en el día de hoy, digamos, en el día a día, ¿no? Y que ustedes de pronto también lo van a empezar a vivir. Y lo único que les pido es entorno seguro, pedir ayuda e iniciar compresiones torácicas. Ya con eso avanzan por lo menos un 70-80% de las maniobras. Y obviamente en la siguiente clase también se conversará sobre las drogas que están indicadas para uso durante la reanimación cardiopulmonar. Y que obviamente es ideal que digamos, que dominen, ¿no? Porque también tienen un efecto en la supervivencia del paciente, ¿ok? Bueno, eso es todo, es una clase corta, indudablemente la clase práctica es un poco más larga, y yo solamente les pediría pues que vayan con toda la disposición de hacer un poco de ejercicio esa clase, vayan bien almorzados, bien comidos, no sé, para que no se cansen tan rápido. Y con ganas sobre todo de aplicar lo que les he mencionado el día de hoy, porque de aquí
ya seguro lo verán cuando ustedes mismos paguen un curso de BLS o un ACLS y les hagan hacer la misma maniobra que les estoy explicando. Y como les decía, ¿no? Cualquiera puede tomar esos cursos realmente. Lo importante al final es que se actualicen cada cierto tiempo. Hay cosas a veces que son novedosas y sobre todo por un tema de que no siempre estamos atendiendo paros, ¿no? En mi área crítica, por ejemplo, no es que todos los días yo atiendo un paro, pero para alguien que trabaja en área no crítica todavía es mucho más aislado y uno se puede olvidar de ciertos aspectos, ¿no? Así que es importante que siempre lo tengan fresco. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿No dudas? ¿Siguen por ahí? Todo claro, doctora. Gracias, Fátima. Sí, porque si no nos quedamos preguntando. Bueno, sí, es una clase sencilla. Por favor, tomen en cuenta nada más lo que les he mencionado, que puede venir en el examen. Son cosas que de verdad creo, considero que son importantes para que se lleven de la clase ese cuadro de las causas reversibles y el cuadro de las características de alta calidad de las compresiones torácicas. Entonces, tengan en cuenta eso para que puedan llevarse esos conceptos ya a sus prácticas clínicas y también les pueda ayudar en el examen, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias, chicos, cuídense mucho y ya les estoy pasando la clase apenas me llegue el enlace. Ok, gracias. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Gracias, doctora. Cuídense.